Imagina una ciudad donde las calles no se curvan, se retuercen, donde las sombras se alargan como garras y los edificios, bueno, parece que se te van a caer encima. Ese es el mundo visual que nació de la angustia. Hablamos del expresionismo alemán en el cine. Hoy vamos a explorar cómo este movimiento, tan único, reflejó las ansiedades profundas de la Alemania de posguerra y por qué sus ecos pues siguen sonando tan fuerte hoy en día. Queremos entender por qué esas imágenes, tan distorsionadas, nos siguen impactando tanto. Es un viaje fascinante, la verdad. Porque antes del cine, el expresionismo ya latía con fuerza en la pintura alemana. Piensa en el grito de Munch, por ejemplo. Es casi un precursor espiritual, ¿no? Era un grito contra el impresionismo. Se buscaba la subjetividad pura, la emoción cruda, el mundo interior, vamos, no solo la apariencia. Y ese mundo interior estaba especialmente agitado en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. La derrota, la humillación del Tratado de Versalles, una hiperinflación brutal, la inestabilidad de la República de Weimar. Un trauma colectivo, ¿no? Parecía el caldo de cultivo perfecto para un arte que mirara hacia adentro, hacia el miedo, la incertidumbre. Totalmente. Y el cine, pues se convirtió en un vehículo clave, casi inesperado. Durante la guerra se prohibieron pelis extranjeras y eso impulsó la producción nacional. Ahí nace la UFA, en 1917. Al principio hacían cosas más convencionales, digamos, pero la necesidad de crear un lenguaje propio y también la influencia del cine nórdico les llevó por otros derroteros. Y curiosamente, la inflación, que era terrible para el país, abarató tanto la producción que les permitió exportar este cine más oscuro, más arriesgado. Hablemos de esa estética que es inconfundible, la de la angustia hecha imagen. Lo primero que te choca son los decorados, ¿verdad? Esos ángulos imposibles, edificios inclinados, espacios que te oprimen, son un reflejo clarísimo de la mente de los personajes. La realidad se deforma para mostrar la verdad de dentro. Exacto. Y junto a eso, el uso de la luz y la sombra, el claroscuro, pero llevado al extremo. A veces, como en El gabinete del Dr. Caligari, que es el gran ejemplo, las sombras estaban pintadas en los decorados, para intensificar esa atmósfera de pesadilla, ¿sabes? Y la tensión. La interpretación también era muy particular, muy gestual, casi teatral. Venía de gente como Max Reinhardt. Y el maquillaje, claro, muy intenso, para deformar o acentuar rasgos, para expresar ese tormento interior. O sea, que toda la mise-en-scène, lo que vemos en pantalla, decorados, luz, vestuario, actuación, todo trabajaba junto para crear una atmósfera total. El entorno no era solo un fondo, era como una extensión de la mente de los personajes. La subjetividad por encima del realismo. Eso es. Y esto nos lleva, claro, a las películas clave. El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wiene, en 1920. Es el paradigma. Esos decorados pintados casi alucinógenos, la historia del hipnotista, el sonámbulo asesino. Y ese giro final, que teóricos como Krakauer interpretaron como una metáfora de la sumisión a la autoridad. Casi profético, visto lo que vino después. Sí, Caligari era la pesadilla hecha decorado. Nosferatu, de Murnau, 2 años después, llevó esa angustia al mundo exterior, aunque un exterior teñido de irrealidad, claro. Es una adaptación no oficial de Drácula. Y la figura de Orlok es inolvidable. Y Murnau fue pionero mezclando esa estética expresionista con rodajes en exteriores reales. En Eslovaquia, en el Báltico, logró un terror gótico único. Y no podemos olvidarnos de la escala de Metrópolis. De Fritz Lang, en el 27. Una epopeya futurista. Lucha de clases, el miedo a la tecnología que deshumaniza. Visualmente mezcla expresionismo y art déco, sí, pero su diseño de producción tan monumental ha influido en toda la ciencia ficción que vino después. Pero ojo, que la innovación no fue solo estética. ¿Ah, sí? ¿A qué te refieres? Pues piensa en La última carcajada, también de Murnau, de 1924, Der letzte Mann. Más allá de la historia, que es muy emotiva, fue revolucionaria por el uso de la cámara. La Entfesselte Kamera, la cámara desencadenada. Murnau la soltó del trípode, se movía con el personaje, adoptaba su punto de vista y así casi no necesitaban intertítulos. La técnica al servicio de la psicología. Entiendo. Y detrás de todo esto, de lo visual y lo técnico, había una corriente filosófica potente. Era una reacción contra el racionalismo, ¿no? Una exploración de la angustia existencial, de lo irracional, la lucha del individuo contra la sociedad, el miedo al futuro.
Temas que conectaban directamente con lo que sentía la sociedad alemana en ese momento. Intentaban procesar el trauma de la guerra, la incertidumbre económica o política. El cine fue una especie de espejo. Deformado, sí, pero un espejo al fin y al cabo. Una forma de exorcizar los demonios colectivos. Es enorme. Influyó muchísimo en el cine de terror, claro. Los monstruos de la Universal, por ejemplo. Muchos creados por alemanes que emigraron, como Karl Freund. Y el cine negro. Es imposible entenderlo sin la estética expresionista. Ese juego de luces, de sombras, esa atmósfera fatalista. Desde luego. Y la influencia llega hasta hoy. Piensa en Hitchcock, que trabajó en la UFA en los años 20. Quedó marcado. Y más cerca, pues Tim Burton, David Lynch, Guillermo del Toro. Todos ellos, cada uno a su manera, han bebido de esa fuente. Visualmente es muy poderosa. Las sombras del expresionismo son alargadas, ¿sí? Al final, esta exploración nos recuerda esa conexión tan íntima, a veces dolorosa, entre el arte y el sufrimiento humano. El expresionismo fue un intento valiente, radical en lo estético, de dar forma a esas sombras interiores que todos llevamos dentro. Y nos deja pensando, quizás en el fondo todos somos un poco Caligari a veces, ¿no? Atrapados en nuestros mundos interiores, donde la realidad parece doblarse en ángulos imposibles. El expresionismo nos recuerda que el arte puede ser ese espejo, a veces deformado, que nos ayuda a mirar esas sombras.